Hablando de la fase de erradicación, ahora vamos a ver todas las acciones que se realizaron en Guatemala para poder declarar a Guatemala libre de peste porcina clásica en agosto de 2015. Todas aquellas acciones que tuvieron que ver con la vacuna, con la normativa, con la vigilancia, con la elaboración del dossier, la vinculación con los organismos internacionales y socios comerciales y cualquier otro agente que jugó un papel clave para la erradicación de la peste porcina clásica en Guatemala. Para esto vamos a ver las acciones que se realizaron para la revisión y actualización de normativa, para la vigilancia epidemiológica activa y pasiva, el fortalecimiento del diagnóstico, la estrategia de retiro de la vacuna, los estudios epidemiológicos para determinar presencia o ausencia de enfermedades a través de la fórmula de Canon y RO, a través de estudios serológicos, estudios virológicos, estudios realizados en tejidos, y la elaboración del dossier de autodeclaración y la comunicación con los organismos internacionales de referencia y socios comerciales. Entre las estrategias que se utilizaron para el retiro de la vacuna fue, primero, el cierre de importaciones. Afortunadamente, en la región mesoamericana solamente había un productor de vacunas cerca de Guatemala, que era México. Se solicitó a México que dejara de producir vacuna y que dejara de hacer exportaciones para Guatemala para que para que en algún momento la vacuna estuviera agotada en el territorio y ya no se pudiera conseguir más. Se prohibieron los ingresos de cualquier otro lado del mundo de este tipo de vacuna y se pactó una fecha de común acuerdo con los porcicultores privados y el Estado para el cierre de ventas de la vacuna, para que ya no se pudiera distribuir más en todo el país. Y se realizó una campaña de concientización para los productores, indicando que a partir de esta etapa del programa de control y erradicación, todo aquel anticuerpo presente de la enfermedad podría ser catalogado como sospechoso, ya que no iba a haber biológicos circulando en el país, así que se podía atribuir a un desafío de campo. Se dio una actualización del stock de toda la vacuna que quedaba en las unidades productivas y para cuándo las iban a aplicar, para tener el conocimiento de que esos animales podían poseer anticuerpos y no iba a ser por un desafío de campo. Se dio una recolección de la vacuna sobrante en de los almacenes oficiales y oficializados para su posterior destrucción. La vacuna que había sido almacenada en este tipo de locales se colectó y se contrató una empresa dedicada para la destrucción de productos biológicos y se destruyeron alrededor de 50.000 dosis, las cuales ya no iban a ser aplicadas en el programa de control porque ya había finalizado. Así que en esta etapa se planeaba el retiro total de la vacuna. Se dio una actualización nuevamente de la normativa. Vean cómo la normativa va evolucionando conforme a los programas de control progresivo. Primero, se tuvo que realizar una normativa de emergencia que permitía la vacuna de forma inmediata. Se dio una nueva actualización donde se permitía la vacunación en todo el territorio nacional y ahora en la fase de erradicación, se procede a la derogación del acuerdo que permite la vacunación y se crea la prohibición de fabricación y compraventa de vacuna en el territorio nacional para que ya no exista más biológico contra esta enfermedad, ya que estamos en la fase de erradicación. Se incrementan las acciones de vigilancia epidemiológica activa, se realizan los diseños de muestreo serológico, los cuales estaban encaminados a detectar ausencia de anticuerpos, ya que los criterios de inclusión iban a ser animales no inmunizados provenientes de piaras no inmunizadas también, así que cualquier indicio de anticuerpos se podía tomar como sospecha. Estos se estuvieron realizando durante todas las etapas del programa de control progresivo y en esta etapa se buscaba que ya no hubieran anticuerpos circulantes. Se tenía en consideración este tipo de animales que eran recién nacidos y no inmunizados, ya que la cobertura de vacunación y la presencia de anticuerpos
en un animal inmunizado podía llegar hasta 2 años. Incluso hay estudios que demuestran que la vacuna que se utilizó, que era la PAP 250, puede tener inmunidad hasta 4 años. Pero lo que se maneja oficialmente eran 2 años de presencia de anticuerpos después de la última aplicación. Se realizó un diseño de muestreo para tejidos, ya que en el tejido linfoide del organismo es donde se da la replicación del virus de la peste porcina clásica. Y en este estudio se tomó en consideración principalmente las tónsilas, que son prácticamente las amígdalas de los cerdos. En esto fue donde principalmente se enfocó el estudio en los animales de descarte, los animales que ya estaban a final de su etapa productiva, que ya habían pasado bastante tiempo en lugares donde podía haber habido circulación viral, y aquí iba a ser el lugar determinante para decir, utilizando los criterios estadísticos definidos, para decir si había o no presencia de circulación viral en el país. Se mantuvo la vigilancia en mataderos tecnificados y familiares, muy importante debido a que cualquier presencia de lesiones compatibles era de notificación obligatoria para que se pudiera investigar esa sospecha. Se incrementaron las inspecciones a las explotaciones y evaluaciones de bioseguridad en las granjas porcinas, esto siempre con el fin de evitar al máximo la introducción de la gente a las explotaciones y cualquier otro agente, ya que la bioseguridad nos sirve para prevenir cualquier tipo de amenaza que esté afectando la explotación. Con respecto a la vigilancia epidemiológica pasiva, como ya les hemos comentado, seguía la creación de la cultura y de notificación y sensibilización del programa, ahora más que nunca debido a que estábamos retirando la vacuna, que era uno de los factores protectores para la peste porcina clásica, así que necesitábamos la mayor cooperación de todos los actores posibles para poder atender alguna posible sospecha. Se seguían con las cuñas radiales en las principales cadenas del país y se seguían traduciendo a los diferentes idiomas mayas, se siguió con los materiales, incluso se hizo participación mucho en las escuelas rurales, donde a los niños se les daban incluso cuadernos, donde estaban las lesiones compatibles y que cumplieran su papel de ver los animales en su casa y si veían algo sospechoso, se lo notificaran a sus maestros, los cuales los maestros ya habían sido sensibilizados por el programa y podían notificar a las autoridades que había una sospecha de enfermedad en el área que ellos de acción de estos maestros. Se realizaron estudios epidemiológicos. Como ya les comenté, se realizaron los diseños de muestreo para la vigilancia activa, utilizando muestreos aleatorios e incluso muestreos dirigidos en las zonas de riesgo de principal interés, donde se podía conocer que habían mercados, donde había mayor población porcina, donde había cualquier tipo de lugares de alto riesgo para que se pudiera haber mantenido o escondido el virus en estos lugares. Los estudios eran de carácter nacional, se realizaban semestralmente y se hacían los consolidados anuales de cómo había sido el comportamiento del virus en el país. Siempre se buscaba que los estudios tuvieran el 95% de confianza. Se utilizó la fórmula de Cannon y Rowe para presencia o ausencia de enfermedades y como esta campana lo ejemplifica, aquí es donde la población que nosotros queríamos llegar, un 95% de toda la población muestreada para determinar si había o no presencia. Entonces, cumpliendo esto, utilizando las pruebas, determinando su accesibilidad y su especificidad, se pudo llegar a la conclusión de que no existía circulación viral en ese momento en el país. Entonces, a partir de los estudios epidemiológicos, sumado a los laboratorios, a los resultados de laboratorio y a toda la vigilancia que se había realizado desde que fue la emergencia en 2011, se podía concluir que ya no había circulación y por lo tanto se procedía a la elaboración del dossier de autodeclaración. Se hizo en conjunto
con la participación del sector privado, la academia, dio la creación de la Comisión Técnica Nacional Porcina, los cuales participaron en la elaboración de esto y la revisión del mismo para que tuviera validez. Fue de carácter oficial, elaborado por los servicios veterinarios y posteriormente, para su reconocimiento, se elaboraron los dosieres para presentarlos a la OIE y ante los socios comerciales para que se pudieran dar las oportunidades de apertura del comercio nuevamente entre los países, para que Guatemala pudiera volver a exportar productos y isoproductos de origen porcino sin riesgo de contaminar a otros de la peste porcina clásica. Y por último, se dio el seguimiento de la vigilancia epidemiológica activa y pasiva en todo el territorio nacional de manera permanente. La vigilancia debe ser constante, permanente, para evitar que pueda aparecer el virus repentinamente y afectar nuevamente al país de la manera que lo hizo en noviembre de 2011. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Mi nombre es Edgar Bailey, coordinador regional en el OIRSA, y muchas gracias.